Representar gráficamente la función y igual a f de x igual a menos x cuadrado más 2x más 3. Bien, los primeros pasos que tenemos que seguir siempre para representar una función van a ser los siguientes. Primero observamos su expresión algebraica. Nos damos cuenta que esto es un polinomio de segundo grado. Como es un polinomio de segundo grado, ya sabemos que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales que va de menos infinito más infinito. Y también sabemos que la función es continua en todo R. Siempre las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. El siguiente paso sería observar la expresión algébrica de la función y darnos cuenta que es una función cuadrática. La función es de esta forma, y igual a x cuadrado más bx más c. Como es una función cuadrática, la curva igual a f de x se puede decir que es una parábola. Ya, con este inicio ya tenemos que seguir los siguientes pasos para poder dibujar bien la parábola. El primer paso que hay que realizar siempre para dibujar la parábola es el siguiente, es estudiar la curvatura. La curvatura nos la da el signo del coeficiente principal de a. En este caso el valor de a es menos 1, que es negativo. Como el valor de a es negativo, la parábola es cóncava con la rama hacia abajo y el vértice es un máximo absoluto. En segundo lugar, calcularíamos el punto V, que es el vértice de la parábola. Para calcular el vértice de la parábola, usamos esta fórmula. La abscisa del vértice, que yo le llamo x del vértice, se calcula con esta fórmula, menos b partido de 2 por a. En este caso sería menos 2 partido 2 por menos 1. Menos 2 entre menos 2, que ese valor sale 1. Ya sabemos que la abscisa del vértice vale 1. El siguiente paso sería hacer la ordenada del vértice, la y del vértice, que es hacer f evaluado en la x del vértice. F de 1, porque ya lo habíamos calculado. Para hacer f de 1 nos vamos a la expresión algebraica de la función y sustituimos. F de 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. Si lo tecleamos en la calculadora, menos 1 al cuadrado, esperad que encienda la calculadora, menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. Y me sale 4. Ya tengo el vértice calculado, es el punto de coordenada 1, 4. Ya tengo el vértice. El siguiente paso que debemos de seguir para representar la función es hallar los puntos de corte con el eje X. El eje X, que es una recta vertical, tiene de ecuación y igual a 0. Y como es igual a la función y es igual a f de x, pues resulta que f de x es igual a 0. Es decir, obtendremos los puntos de corte con el eje x calculando los valores de x que hacen cierta la ecuación f de x igual a 0. En este caso tendríamos que la ecuación menos x cuadrado más 2x más 3 igualado a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado. X es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a, que vale en este caso menos 1 entre paréntesis, por c, que vale 3, abajo partido 2 por lo que vale a, que es menos 1. Bien, cuando ya hacemos este primer paso, calcularíamos lo que hay dentro de la raíz. Menos 2 más menos, ¿cuánto sale dentro de la raíz? 4 más 12 sale 16. Y abajo menos 2. Ahora abriríamos la llave y pondríamos la raíz de 16, sabéis que es 4. Menos 2 más 4 partido de menos 2 y menos 2 menos 4 partido de menos 2. Aquí tendríamos 2 partido menos 2, que sale menos 1. Y aquí tendríamos menos 6 partido de menos 2, que sale 3 positivo.
¿Qué nos quiere decir esto? Que los puntos de corte con el eje X son los puntos de coordenadas menos 1, 0 y 3, 0. Bien, ya sabemos 3 puntos por los que pasa la parábola, el vértice y los puntos de corte con el eje X. El paso de calcular los puntos de corte con el eje X suele ser un paso opcional, no es obligatorio, pero sí es bueno que lo hagamos porque es bueno saber cómo atraviesa la parábola al eje X. Bien, otra cosa que os puede suceder es que no salgan raíces exactas, entonces no pasa nada y las ponéis de forma aproximada. El cuarto paso, que lo voy a poner aquí, es hacer una tabla de valores. La tabla de valores siempre es mejor hacerla en vertical. Fijaros, pongo aquí X y aquí lo que valga la Y. La Y la calculo con esta fórmula. La fórmula menos X cuadrado más 2X más 3. Yo lo pongo en la tabla para que lo veáis. ¿Cómo se hace la tabla de valores? Siempre en el medio de la tabla lo que deberíamos de poner es las coordenadas del vértice. El vértice era el 1, 4. Lo pongo aquí y fijaros que lo redondeo y le pongo aquí el vértice porque a partir de aquí se va a producir la simetría. Lo adecuado es dar al menos 2 valores a la derecha y 2 valores a la izquierda y con la misma distancia para aprovechar las propiedades de simetría. A la derecha del 1, evidentemente está el 2 y a la derecha del 2, el 3. Pero bien, como esto está una unidad, aquí a una unidad a la izquierda pondría el 0 y otra unidad a la izquierda pondría el menos 1. Ahora, la imagen del 0 y del 2 valen lo mismo, porque al haber simetría respecto de la X del vértice, al estar esta una unidad y esta otra unidad, sus imágenes son iguales. ¿Qué es más sencillo, calcular en X igual a 0 esta fórmula o en X igual a 2? Evidentemente en X igual a 0, que sale menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3. Sale 3. En 0 la función vale 3. Pues bien, si tecleásemos en la calculadora lo que vale la función en 2, también tendría que salir 3. Lo hago para que veamos que lo estamos haciendo bien. Menos 2 al cuadrado más 2 por 2 más 3. A ver lo que sale. Evidentemente sale lo mismo. Sale 3. ¿Lo veis? Entonces, cuando ya sabéis que sale lo mismo evaluarlo en valores simétricos, ¿qué es más sencillo? ¿Evaluarlo en un valor negativo o en un valor positivo? Evidentemente en este. Voy a calcularlo ahora. Voy a hacer f de 3. Para hacer f de 3 me voy a la calculadora y lo tecleo. Menos 3 al cuadrado más 2 por 3 más 3. Y ese cálculo sale 0. Ya lo tenía hecho porque era un punto de corte. Pero bueno, para que veáis cómo se hace también con la calculadora. Y aquí también vale 0. También se le podría dar un valor extra. Este valor extra lo voy a dar y ya luego decidiré según el valor que me salga aquí, si es muy grande o muy pequeño. Si es muy grande lo descarto y si es un poco más pequeño puedo incluirlo en la gráfica. Voy a dar el valor de 4 que va a tener la misma imagen que el valor de menos 2. Ya sabéis que estos dos puntos son un poco extra. Lo hacemos. Evaluamos la función que es más sencillo en menos 2 en 4, evidentemente en el positivo. Lo que voy a hacer es cambiar el 3 de antes por el 4. Aquí pongo un 4, ya sabéis que lo hago con el cursor y me sale menos 5. Menos 5 sale. Esto es lógico porque la parábola iba haciendo hacia abajo. Bien, pues sí lo voy a incluir porque no es un valor tan alejado. Pues bien, ahora para dibujar bien la parábola lo que hacemos es observar la tabla, los valores que hay en la tabla. Observamos estos valores. Desde el menos 2 hasta el 4 se mueve la variable x y desde el menos 5 hasta el 4 se mueve la variable y. Lo adecuado sería hacer unos ejes tal que así. Desde el menos 2 al 4 la x y desde el menos 5 hasta el 4 la y. Lo voy a hacer tal que así. Este va a ser el eje x y este va a ser el eje y. Empezamos a hacer la escala. Tal como lo he puesto, ya sabéis, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Alargo un pelín, ese. Bien, para dibujar los puntos voy a usar el bolígrafo rojo porque la curva queda mejor hacerla en otro color.
Bien, lo amplío para que lo veáis un poquito mejor. Empiezo a dibujar siempre por el vértice, el 1, 4, lo pongo aquí. Ese sería el vértice. Os recuerdo que la parábola era cóncava. Si todo va bien, va a haber una curva que va así hacia abajo. Luego tengo que dibujar el 0,3, que está aquí, y el 2,3. Si os dais cuenta, voy viendo la simetría a la hora de ir poniendo los puntos. Luego dibujaré el 3,0 y el -1,0, que son puntos simétricos. El -1,0 que está aquí y el 3,0 que está aquí. Y fijaros que me iba a quedar así la parábola y ha sido adecuado dar el siguiente valor para saber cómo va la rama de la parábola. Aquí dibujo el 4 menos 5 y aquí dibujo el -2 menos 5. Bien. Ahora, para dibujar bien la parábola es importante que sepáis que no podéis coger la regla y unir los trozos, porque entonces sería una curva poligonal, no sería una curva suave, y la función es suave, es una parábola suave. Entonces, un consejo que os doy es que la veáis antes en vuestra imaginación. Quiero que os imaginéis la curva de forma suave. La imagináis, y entonces respiráis un poco y lanzáis la curva para que os salga mejor. La lanzáis sin miedo, porque como tengáis miedo, os sale peor. Así me sale a mí. Entonces, la rama yo la amplío un poquito hacia abajo y un poquito hacia abajo. Aquí se ve cuál es la coordenada del vértice. Voy a añadir algunos valores importantes dentro de la parábola, por ejemplo, la cisa del vértice, la ordenada del vértice, donde está el máximo absoluto, el punto de corte que va a ser aquí en -1 y aquí en 3, y el punto de corte aquí con el eje Y que se ponen para y igual a 3. Añadiendo esos datos podría hacer un análisis de la función, que lo paso a hacer mirando su gráfica. Ya dijimos que la función iba a ser continua en todo R, que su dominio era todo R. Algunas preguntas que puedo contestar. El recorrido de la función son los valores que toma la y desde -infinito hasta 4 cerrado. Lo escribo aquí. Otra propiedad, la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento. La función f es creciente desde que la x vale -infinito hasta que la x vale 1. En el intervalo abierto -infinito 1. Y la función es decreciente en el intervalo abierto desde 1 hasta más infinito. Otra propiedad, extremo. La función no está acotada inferiormente, ni pasa de ser decreciente a creciente, es decir, no tiene mínimos. Lo que sí tiene es un máximo, y este máximo, aparte de ser relativo, es absoluto. El punto de coordenada 1, 4 es un máximo relativo y absoluto. Y por último, reflejar la propiedad de la simetría respecto a esta recta vertical, que es el eje de simetría. Siempre va a ser la recta x igual a la cisa del vértice. La recta x igual a 1 sería un eje de simetría de la parábola.